Gracias por continuar en nuestra compañía. Por eso continuamos también conversando con muchísimo placer en tiempo real sobre nuestro tema central. Para ello regresamos también a nuestra sala de entrevistas donde nos acompaña la doctora Yamile García Villar, quien además es directora del Instituto de Nefrología. Un placer que esté con nosotros compartiendo también su sapiencia y su tiempo, que también vale oro. Bienvenida nuevamente, doctora. Gracias, Mara. ¿Cómo afecta específicamente la hipertensión arterial a los riñones? Vamos a cumplir también con otra deuda de un televidente que nos escribe precisamente preocupado por el tema de la hipertensión y esta enfermedad. Bueno, la hipertensión arterial es la primera causa de enfermedad renal crónica en Cuba. Es la segunda en el mundo, pero en nuestro país tiene una prevalencia elevada en la población general, más de 30%, y es la primera causa de entrada a pacientes a programas de diálisis, lo cual, por supuesto, constituye un gran problema. Como ya habíamos dicho, es una enfermedad que afecta al endotelio vascular de todo el organismo y además va produciendo también daños en todo el árbol vascular y cardiovascular, con afectación también al corazón, y esto va condicionando todo un lecho de morbilidad inflamatoria que también daña, por supuesto, los riñones. A veces nos preocupa porque muchas personas identifican, de alguna manera se diagnostican como hipertensos, se tratan generalmente con tratamiento farmacológico, desestimando de alguna manera todo el tratamiento higiénico-dietético que es vital para el control de la enfermedad, pero nunca conocen si realmente están controlados. O sea, le llamamos control de la hipertensión cuando ya sea tratamiento farmacológico o higiénico-dietético o combinado, se logra que las cifras de tensión arterial estén por debajo de 130 y 85. Esto, muy pocas personas realmente saben o conocen si realmente está controlado. Y eso es una gran preocupación, teniendo en cuenta que es la primera causa de enfermedad renal crónica. ¿Y qué cambios en la dieta usted recomienda, doctora, para los pacientes que tienen esta enfermedad renal crónica? Bueno, como dijimos que la enfermedad renal crónica tiene estadios, hacer una recomendación global para cualquier estadio es muy difícil, teniendo en cuenta que en los primeros estadios puede haber un marcador de daño, pero no hay una afectación funcional. El tratamiento se adecúa a la etapa de diagnóstico de esta enfermedad, y yo quisiera dar recomendaciones generales porque una de las premisas que nosotros nos mueve realmente es la salud poblacional. Es que el mensaje llegue a todas las personas para que de alguna manera se prevenga la enfermedad renal crónica. Nosotros decimos que la prevención primaria se da, o sea, en el primer nivel de atención, que es la prevención primordial, y por tanto el estilo saludable de vida, la comida sana, el consumo de bajos niveles de sal, la hidratación adecuada. A veces recomendar, hay quien dice, debes tomar mucha agua. Se debe tomar el agua en dependencia de la condición que uno tenga. Hay personas que por el daño que tienen, ya sea cardíaco o daño de su función, quizás ya no es recomendable que tomen mucha agua. Lo que puede ser una recomendación general para la mayoría, hay un grupo de personas que está limitado a ese consumo. Entonces, adecuar el consumo de agua a nuestra necesidad, a nuestra condición médica y, bueno, a nuestro lugar de desempeño. Hay personas que trabajan en lugares climatizados, donde van a perder, tienen pocas pérdidas insensibles, otros que por el contrario están mucho más expuestos, por tanto necesitan mucha mejor hidratación. De manera general, practicar ejercicio físico, consumir poca sal, hidratarse adecuadamente, o sea, consumir el agua necesaria o que se le oriente, eliminar o evitar en lo posible la comida chatarra, como todos decimos, controlar los factores de riesgo que ya de alguna manera hemos mencionado, son las principales. Consumir, por supuesto, frutas, verduras, tomar las vitaminas, todas esas son consideraciones que nosotros podemos recomendar, ¿no?, a la población en general para evitar. Y sobre todo es saber qué condición tienen sus riñones, o sea, chequear su salud renal, porque a veces no sabemos ni siquiera si nuestros riñones son saludables. Exacto. ¿Y qué paso debemos dar para empezar ya a descubrir o estar seguros, tranquilos, de que nuestros riñones están en una perfecta condición? Bueno, la recomendación es asistir a su médico del primer nivel de atención, o sea, al médico de la familia. Y ahí están, como ya les comentamos, las herramientas básicas para el diagnóstico. Una vez identificado, si es una persona que no tiene factores de riesgo, o si los tiene, bueno, que sean esta persona dispensarizada y que se desencadenen todas las acciones para evaluar su función renal y decirle, bueno,
esta es su función, su filtrado, estas son las recomendaciones adecuadas a su estatus. ¿Y cuáles son los tratamientos que están disponibles para enfrentar esta enfermedad renal crónica, doctor? Bueno, en el caso de la enfermedad renal crónica, casi siempre lo que más se conoce de ella son los estadios avanzados. Hablamos del estadio 5 o estadio final, donde ya toda la sintomatología del síndrome urémico se expresa, y son los pacientes que tienen requerimientos de entrada a programas sustitutivos de la función renal. Por lo general, los estadios del 1 al 4 muchas veces se desconocen. Y si usted desconoce algo, por supuesto, no va a tener seguimiento, no va a tener un tratamiento. Pero en el estadio 5, cuando la persona tiene ya un deterioro importante de todas estas funciones vitales que ya explicamos, bueno, los pacientes acuden y nuestro sistema de salud les garantiza la incorporación a un tratamiento sustitutivo de la función renal. Los tratamientos sustitutivos de la función renal son la diálisis o el trasplante. La diálisis tiene dos modalidades, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. En el caso del trasplante renal, puede ser un trasplante renal donante vivo, donante cadavérico. Esas son las modalidades de tratamiento sustitutivo. Además, hay un tratamiento coadyuvante. O sea, estas modalidades terapéuticas tratan de suplir algunas de las funciones del riñón. De los dos, por supuesto, el ideal es el trasplante, que es el que logra una mejor calidad de vida, y hay otros tratamientos de soporte como es la eritropoyetina, los suplementos de calcio, suplementos vitamínicos que también van a corregir algunas pérdidas de las funciones del riñón de manera artificial. Usted mencionaba la diálisis, ¿en qué consiste y cuándo es necesario aplicarla? Bueno, las terapias sustitutivas se implementan cuando ya el paciente prácticamente ha perdido totalmente la función renal. Hablamos ya de un filtrado glomerular por debajo de 15, por debajo de 10. Entonces, la diálisis no es más que depurar, o sea, de las funciones que se pueden sustituir es la depuración de toxinas, la corrección de los líquidos, el equilibrio del ácido básico y hidroelectrolítico. A través de estas terapias se puede suplir. ¿Cómo se hace en el caso de la hemodiálisis? Bueno, el paciente requiere, o sea, de tener un acceso vascular para poder tener un flujo de sangre que pase a través de un capilar o filtro, que es el que va a tener la función de depurar todas estas toxinas a través de un intercambio que se da en este capilar con también un líquido que tiene, o sea, un contenido que le va a aportar electrolitos que quizás le faltan, y también de esta manera van a salir todos aquellos desechos de toxinas de metabolismo que son necesarios depurar. En el caso de la diálisis peritoneal se coloca un catéter en el peritoneo, se infunde una solución glucosada. El peritoneo es la membrana semipermeable a través de la cual se va a realizar el intercambio, e igualmente se depuran toxinas, se le aporta al organismo electrolitos, se controlan también los líquidos corporales, etc. Doctora, también mencionaba el trasplante renal. En el caso de los pacientes que tengan enfermedad, este tipo de enfermedad renal, ¿cómo se viabiliza? ¿A qué tratamientos? O sea, o si me puede explicar un poco en qué consiste específicamente. Lo ideal es que nosotros le brindemos al paciente la opción terapéutica idónea para cada caso. O sea, que podamos, de alguna manera, de acuerdo a las características, la edad, la causa que produce la enfermedad renal crónica, poder consensuar qué terapia es la más idónea para el paciente. Casi siempre el trasplante es la que todos aspiran porque es la terapia que mejor calidad de vida ofrece. Y en nuestro país se realizan los dos tipos de trasplantes, tanto donante vivo como donante cadavérico, pero bueno, como se dijo en el spot publicitario, después de la COVID, la situación de casi todos los sistemas de salud en el mundo, determinaron una disminución del número de trasplantes que se realizan. Ya hemos retomado el camino. Nosotros ya desde hace 2 años hemos reiniciado el trasplante. El trasplante que más se realiza en nuestro país es el donante cadavérico. En este minuto estamos haciendo mucho más donante vivo que donante cadáver, pero también el Instituto de Nefrología es uno de los centros que históricamente más trasplantes renales en Cuba realiza, y no nos hemos detenido. De hecho, seguimos trasplantando y ya este año ya hemos realizado 2 trasplantes donante cadáver. O sea que estamos retomando la actividad de manera exitosa. Vamos a dar consejos para prevenir esta enfermedad, doctora, la progresión de la enfermedad renal crónica si ya está diagnosticada. Fíjense que hablamos progresión si ya está diagnosticada, Sí. Haciendo el énfasis que es tan importante diagnosticar, si no tienes que prevenir o no tienes que enlentecer para que no progrese. Por eso insistimos, la batalla se gana en la prevención, en el diagnóstico temprano,
para poder evitar la progresión. Y bueno, la progresión de la enfermedad renal crónica va por el control de las enfermedades de base que la están produciendo. Si es un diabético, el control metabólico de este paciente con todo el arsenal terapéutico específico de su enfermedad, la vigilancia de las morbilidades que se asocian a ella, de la proteinuria, que es una de las expresiones de daño, que no es la única, que produce la diabetes a nivel de riñón y que algunas personas preguntan, bueno, Sí. ¿cómo saberlo? Bueno, hay que determinarlo en orina, pero hay indicios, por ejemplo, las orinas espumosas, es algo que muchas veces preguntamos en el Sí. interrogatorio de los pacientes, orinas con sangre, orinas con espuma, porque la presencia de proteínas en la orina condiciona pues este signo, ¿no? Las orinas espumosas como si fueran detergente en la taza y algo que llama la atención, pero a nosotros incluso nos llama la atención que cuando se lo preguntamos, los pacientes dicen, ay, sí, no habían tomado en cuenta un signo, no es normal orinar con espumas y no hablamos de esta espuma que es muy fugaz, que enseguida desaparece, sino esa que Y que es persiste en la taza y se Sí. mantiene. Pues bien, doctora, otro consejo para la familia que está viendo nuestro programa. Yo creo que sí, que nosotros tenemos que de alguna manera transmitir a todos los miembros de la familia la preocupación por la salud renal. Los riñones quizás, ellos en la anatomía están ahí un poquito escondiditos y protegidos porque sus funciones son vitales, pero es necesario que la población conozca que las afectaciones de ellos repercuten mucho en la salud y realmente en la calidad de vida del paciente. Por tanto, todo diagnóstico oportuno nos permite a nosotros realmente detener un poco o enlentecer la progresión del daño y sobre todo evitar que lleguen a formas terminales de insuficiencia renal o lo que llamamos insuficiencia renal avanzada con los requerimientos de la incorporación a terapias de reemplazo. Que acudan al primer nivel de atención. En el primer nivel de atención están las herramientas para hacer el diagnóstico básico y aquellos pacientes que tengan un daño ya avanzado, pues nada, se interconsulta con el nefrólogo ya en el segundo nivel, en los hospitales o incluso en los institutos como el nuestro, que es de tercer nivel de atención, donde la prevención secundaria también juega un rol para evitar que lleguen a eso. Importante decir nada más que es mucho más probable morir que llegar a tener necesidad de un tratamiento de reemplazo renal, o sea, que la morbilidad asociada a la enfermedad renal crónica es muy alta porque el daño cardiovascular que genera hace que los pacientes mueran antes de llegar a diálisis. O sea, incrementa de manera exponencial el riesgo cardiovascular. Por tanto, es importante toda su prevención. Muchísimas gracias, doctora, por brindarnos todos estos consejos, todo su conocimiento y su tiempo, como lo decíamos al comienzo del programa, para contestar todas las dudas de nuestros amigos televidentes y que están en este momento conectados en nuestro tiempo real. Una excelente jornada para usted. Gracias, igualmente ha sido un placer.